En Nochebuena, mi hermana Vanessa dejó a mi sobrina Marisol, de 9 años, en una parada de camión en la carretera, y se fue con el resto de la familia a pasar Navidad en una cabaña rentada en la Sierra de Arteaga. Antes de arrancar, le dijeron: «Siempre echas a perder la Navidad». 6 meses después llegó una carta. Y entonces, todos los que la habían dejado sola empezaron a desesperarse por recuperarla. Si 1 hora antes me hubieran preguntado qué iba a hacer esa noche, habría contestado algo común: pijamas de Navidad, una charola de galletas en la cocina, y mi esposo Enrique, fingiendo que no le emocionaba nuestra tradición de cenar en platos desechables, porque era Nochebuena, y nadie iba a lavar trastes. Entonces sonó mi celular. Número desconocido. Casi no contesté. Esos números suelen ser bancos, promociones o gente vendiendo algo. Pero contesté. «Bueno». Del otro lado escuché una respiración cortada, un sonido chiquito, como de alguien tratando de no llorar. «Tía Lourdes». Me levanté de golpe. «Marisol, mi amor, ¿dónde estás?». Marisol era mi sobrina, una niña que abrazaba demasiado fuerte y pedía perdón hasta cuando uno le servía agua, como si siempre estuviera estorbando. Ella aspiró aire. «Estoy en una parada». «¿En una parada de qué?». Enrique levantó la vista desde el sillón. «No sé», dijo Marisol. «Está oscuro. Hay un letrero, pero no alcanzo a leer bien». Me obligué a hablar despacio. «Está bien. Dime qué pasó». Hubo un silencio. Luego soltó las palabras de golpe. «Mi mamá me dejó aquí». Tardé un segundo en entender. «¿Vanessa te dejó dónde?». Vanessa, mi hermana menor, siempre había sabido llorar cuando le convenía y sonreír cuando quería algo. «En la parada», murmuró Marisol. «Dijeron que me fuera en camión a la casa». «¿Quiénes dijeron eso?». «Todos», contestó, y la voz se le quebró. «Mamá, Omar, mis abuelos, Alondra y Gael. Mis papás. Vanessa, Omar, su esposo, y los 2 hijos menores de Vanessa, Alondra y Gael, a quienes todos trataban como si nunca hicieran nada malo, aunque rompieran adornos o embarraran chocolate en las paredes. Todos iban en la camioneta», dijo Marisol. Se estaban riendo. La sala se quedó quieta. «Marisol», dije con cuidado, «¿por qué te dejaron ahí?». Ella tardó en responder. «Dijeron que yo siempre echo a perder la Navidad». Apreté el celular. «¿Qué?». «Que siempre echo a perder la Navidad», repitió. Lo peor fue cómo lo dijo, no ofendida, sino intentando aceptar una sentencia. «Mamá dijo que yo arruiné todo y que me fuera a la casa, que pasara la Navidad sola». «¿Sola? ¿No hay nadie en casa?». «No. Ellos se fueron. Dijeron que yo tenía llave». Escuché el viento en la llamada. Imaginé una banca fría, coches pasando de largo, una niña bajo una lámpara amarilla. «¿Cómo me estás llamando?». Marisol no tenía celular. Vanessa decía que no le gustaba que los niños vivieran pegados a una pantalla, aunque ella no soltaba la suya ni para comer. «Una señora me prestó su teléfono», dijo Marisol. «Me acordé de tu número». Eso me dolió. Mi número era el que había aprendido todas esas veces que yo la había cuidado cuando Vanessa estaba ocupada o no tenía ganas. «Quédate con esa señora», le dije. «No te muevas. ¿Ves alguna tienda, una caseta, algo?». «No. Solo la carretera y un letrero». «Léeme lo que puedas». La escuché moverse. «Dice Los Lirios, carretera a Arteaga». Abrí mapas con los dedos torpes. Vivíamos en Monterrey, cerca de San Pedro, y esa carretera hacia Arteaga no era imposible, pero tampoco estaba cerca. Menos en la noche, con el frío de la sierra y casi sin gente en la calle por Nochebuena. «Marisol, voy por ti». «No», soltó ella. «Por favor, no le hables a mi mamá». «No le voy a hablar. Se va a enojar. Me dijo que no le hablara a nadie. Me dijo que me fuera a la casa». Luego añadió, muy bajito, «Dijo que yo arruino todo». Cerré los ojos. Ahí estaba el daño. No era un golpe que pudiera enseñarse en una foto. Era una niña creyendo que si los adultos eran crueles, seguramente ella había hecho algo para merecerlo. «Escúchame bien», le dije. «Tú no arruinaste nada. ¿Me oíste?». Hubo una pausa. «Sí», pero no sonó convencida. «Pásame a la señora, por favor».
Hubo movimiento. Luego una voz de mujer contestó, cautelosa. «Bueno, hola. Soy Lourdes, la tía de Marisol. Gracias por prestarle su teléfono. ¿Dónde están exactamente?» La mujer respiró hondo. «En una parada cerca del entronque a Los Lirios. Yo venía de dejar cena en casa de mi hermana y la vi sentada llorando. No quise dejarla ahí. Se me cerró la garganta. Hizo bien. ¿Puede quedarse con ella unos minutos más? Ya voy en camino». «Sí», dijo. «No me voy hasta que llegue. Gracias. De verdad». «¿Me puede dar su nombre? Tal vez después necesite que confirme lo que vio». «Me llamo Patricia», dijo. «Y claro, pero primero venga por la niña». Marisol volvió al teléfono. «Ya voy», le dije. «No te separes de ella». «Tía Lourdes». «Sí, mi amor». «¿Soy mala?» Tuve que tragar saliva. «No, no eres mala. Ni hoy ni nunca». Colgué porque si seguía hablando iba a perder el control. Enrique ya estaba de pie. «¿Dónde está?» «En una parada rumbo a Arteaga». Vanessa la dejó ahí. La cara de Enrique cambió. No preguntó si yo estaba segura. No dijo que tal vez había un malentendido. Solo dijo, «Voy contigo». Yo manejo. Entonces yo veo la ruta. Llevo una cobija y llamo al 911 para dejar el reporte. Salimos en menos de 2 minutos. Las galletas quedaron en la cocina y la música navideña quedó sonando. Enrique dio la ubicación y explicó que había una menor sola en carretera. Pidió folio y le dijeron que formalizáramos el reporte en cuanto la niña estuviera segura. A mitad del trayecto, mi celular vibró. Vanessa. Marisol me había pedido que no le hablara a su mamá, y no lo había hecho. Pero Vanessa llamándome en Nochebuena no era normal, a menos que quisiera pedirme algo o tantear si yo sabía algo. Contesté en altavoz. «Lourdes», dijo ella, demasiado alegre. «Feliz Nochebuena. ¿Qué haces?» «Manejando». «¿Cómo va el viaje?» Soltó una risa ligera. «Increíble. Los niños están felices. La cabaña está preciosa. ¿Y Marisol?» Hubo una pausa breve. «Suficiente». «Ay, ni me la menciones. Estuvo insoportable». Enrique volteó a verme. «¿Qué pasó?», pregunté. Pucheros, quejas, caras largas. Todo tenía que girar alrededor de ella. Nos amargó el viaje desde que salimos. Ahí estaba otra vez. Amargó, arruinó, como si Marisol fuera una mancha. ¿Y entonces? Pues la mandamos a casa. Se me cortó la respiración. ¿La mandaron a casa? Sí, Lourdes. Tiene 9 años, tiene llave y sabe arreglárselas. No es una bebé. Apreté el volante. ¿En qué camión se fue? En el que pasa por ahí. Según Omar, hay una ruta que la acerca. No empieces. No nos arruines la Navidad tú también. ¿Y mis papás estuvieron de acuerdo? Vanessa soltó una risa corta. Mamá dijo que ya era hora de que aprendiera que sus berrinches tienen consecuencias. Papá no quiso meterse. Y, la verdad, Alondra y Gael están más tranquilos sin ella llamando la atención. Sentí una rabia fría. «Vanessa», dije despacio. «Mandaron sola a una niña de 9 años en Nochebuena». «No la mandamos a la guerra», respondió, ya molesta. «La mandamos en camión». Miré la carretera. «Claro, feliz Navidad». Y colgué. Enrique tardó unos segundos en hablar. «Ella cree que Marisol ya está en la casa». «No», dije. «Ella no quiere saber si llegó». El camino se hizo largo. Era tarde, sin tráfico de ciudad, pero la carretera estaba oscura y el aire de la sierra bajaba frío. Tardamos casi hora y media. Cada minuto me parecía demasiado. Cuando llegamos a la parada, las luces del coche iluminaron una banca, un poste con un letrero gastado y una figura pequeña sentada bajo una lámpara amarilla. Marisol. Frené y me bajé antes de apagar bien el motor. Marisol levantó la cara. Durante un segundo pareció no creer que era yo. Luego corrió. Me abrazó con tanta fuerza que casi me quitó el aire. «Sabía que ibas a venir», murmuró contra mi abrigo. «Ya estoy aquí. Ya te tengo». Patricia estaba unos pasos atrás, con los brazos cruzados y la cara seria. «Gracias», le dije. Ella negó con la cabeza.
No me dé las gracias. Nada más no la vuelva a dejar ahí. No la voy a dejar, respondí, y lo dije como promesa. En el coche, Marisol iba envuelta en la cobija de Enrique. Miraba sus manos, quieta, como si todavía no estuviera segura de estar a salvo. «Vas a pasar la Navidad con nosotros», le dije. Ella levantó la vista. «Pero mi mamá dijo que tenía que irme». «No me importa lo que dijo». Marisol se encogió un poco y bajé la voz. «Perdón. Esta noche estás con nosotros. No estás sola». El resto del camino fue silencioso. Cuando llegamos a casa, el aire olía a canela, azúcar y chocolate. Le dimos ropa seca, chocolate caliente y algo de cenar. Se sentó en el sillón con la cobija hasta la barbilla y sostuvo la taza con las 2 manos. Luego volvió a decirlo. «Dijeron que yo eché a perder la Navidad». Me senté junto a ella. En otra parte, mi hermana seguramente estaba brindando en una cabaña cara, con mis papás sonriendo para fotos y sus hijos menores abriendo regalos. Marisol estaba en mi sala, temblando porque su propia familia la había dejado en una carretera. La vi quedarse dormida. Le acomodé la cobija y entendí que no bastaba con haber ido por ella. Había que dejar constancia de todo. Yo entendía demasiado bien lo que Marisol estaba viviendo. Vanessa era 3 años menor que yo, y desde niña aprendió que, si hacía la cara correcta, todo se acomodaba a su favor. Mis papás no eran monstruos, no me golpeaban ni me dejaban sin comer. Solo me enseñaron, de maneras pequeñas y constantes, que yo podía esperar. Vanessa no. Yo intenté ganarme lo que ella recibía sin pedirlo: buenas calificaciones, tareas hechas, no causar problemas, ayudar en la casa. Con los años dejé de pedir lo que nunca llegaba. Creí que eso terminaría al crecer. Luego Vanessa quedó embarazada muy joven. Todavía vivía con mis papás. Yo también estaba en casa, estudiando y trabajando medio tiempo. Del padre de Marisol casi no se hablaba. Vanessa había borrado ese tema de la casa, como si le estorbara recordar que había existido. Cuando Marisol nació, Vanessa la cargaba para las fotos y luego se la entregaba a cualquiera que estuviera cerca. Como mis papás trabajaban y Vanessa seguía pensando en ella misma, Marisol empezó a quedarse conmigo. Primero era 1 hora, luego 1 tarde, después fines de semana completos. Yo fui la que calentó biberones. Caminó por la sala a las 2 de la mañana y aprendió sus llantos. Me decía que era temporal, que Vanessa iba a madurar. No pasó. Aunque me mudé y empecé mi propia vida, las llamadas siguieron. ¿Puedes recoger a Marisol? ¿Te la puedes quedar el sábado? Omar y yo necesitamos salir. Omar llegó después. Nuevo esposo, nueva casa, nueva oportunidad para que Vanessa fingiera que todo estaba bien. Cuando se casó, yo quise creer que las cosas mejorarían. Me equivoqué. Vanessa tuvo a Alondra y luego a Gael. 2 niños consentidos que podían tirar un florero y recibir un «¡ay, qué creativo!». Marisol quedó como el recuerdo incómodo de una etapa que Vanessa quería borrar. No era un maltrato con marcas visibles. Era una ausencia repetida. Se veía en Vanessa peinando a Alondra con moños brillantes mientras Marisol esperaba con el cabello suelto. En Gael teniendo una fiesta completa de cumpleaños. Mientras a Marisol le decían que ya habían partido pastel en casa de la abuela, aunque ese día ella había estado conmigo. En la familia subiéndose a la camioneta para ir a pasear y diciéndole: «Tú quédate con tu tía, esto no es para ti». Marisol venía sin quejarse, como si preguntar solo fuera a empeorar las cosas. Omar actuaba como si mereciera un premio por haberse casado con una mujer que ya tenía una hija. Yo acepté una responsabilidad que no era mía, decía a veces, delante de todos. Nunca lo escuché decir «mi hija» cuando hablaba de Marisol. Decía «la niña de Vanessa» o «tu hija», seco, como si fuera trámite. Marisol me llamaba para tareas, rodillas raspadas, pesadillas y preguntas que debió hacerle a su mamá. Yo nunca le hablé mal de Vanessa, no hacía falta. Los niños saben quién aparece. 6 meses antes de aquella Nochebuena, todo cambió durante una comida familiar. Había visitas, comida y una mesa grande. Vanessa estaba en su mejor papel de madre entregada. Hablaba de sus niños y de lo cansado pero hermoso que era criar. Una tía dijo: «¡Qué buena mamá eres, Vanessa!». Vanessa sonrió.
Encantada. Y Marisol, con una voz pequeña pero clara, dijo desde su silla: Yo quisiera que mi tía Lourdes fuera mi mamá. La mesa se quedó muda. La sonrisa de Vanessa se congeló. Omar dejó de masticar. Mi mamá bajó el tenedor. Vanessa soltó una risa demasiado fuerte. No digas tonterías, Marisol. Pero Marisol no se rió. Miró sus manos y dijo más bajo: Yo quiero vivir con ella. El vaso de Vanessa golpeó la mesa. Más tarde, cuando las visitas se fueron, Vanessa me arrinconó en la cocina. ¿Qué le estás metiendo en la cabeza? Nada. No me mientas. Esa niña no dice eso sola. Lo dijo porque lo siente. Vanessa se puso roja. Pues ya se acabó. No la vas a volver a cuidar. No más visitas especiales. No más fines de semana. No más nada. Vanessa, Marisol me quiere. Me humilló delante de todos, dijo. Ahí estaba. No le dolía que su hija pidiera vivir con otra persona. Le dolía quedar mal. Después de eso, vi a Marisol solo en reuniones donde Vanessa no podía impedirlo sin levantar sospechas. Marisol corría a abrazarme como si intentara guardar cariño para semanas. A Vanessa se le tensaba la mandíbula cada vez. Como yo ya no podía cuidarla, Vanessa encontró otra salida y empezó a dejarla sola en casa. Tiene 9 años, decía. Sabe servirse comida. Mientras tanto, ella y Omar llevaban a Alondra y Gael a funciones navideñas, parques, restaurantes y paseos de luces. Marisol se quedaba mirando el reloj. Yo lo veía y no sabía cómo intervenir sin hacer que Vanessa la castigara más. Entonces llegó Nochebuena, y Vanessa cruzó una línea que ya no se podía explicar como descuido. Dejar a una niña sola en casa ya era abandono. Dejarla en una parada de carretera, de noche, el 24 de diciembre, era otra cosa. Marisol se quedó dormida en nuestro sillón con los puños cerrados alrededor de la cobija. Enrique estaba frente a ella, callado, con la rabia guardada en la cara. Cuando despertó, miró alrededor como si no reconociera la casa. Luego me vio. «Tía Lourdes». «Aquí estoy». Tragó saliva. «¿Puedo vivir aquí?» Abrí la boca y no salió nada. Querer decir que sí no era lo mismo que poder hacerlo legalmente. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «No quiero regresar. Nunca». Salí a la cocina y bajé la voz. «No la voy a mandar de vuelta así nada más». Enrique no discutió. «Dime qué necesitas». Le mandé un mensaje de voz a una amiga de la universidad. Licenciada Miriam Castañeda. No era mi abogada todavía. Trabajaba asuntos familiares y siempre hablaba claro, incluso cuando la verdad era incómoda. Me llamó 10 minutos después. «Lourdes, ¿todo bien?» «No. Necesito que me digas qué hacer. Aunque sea Nochebuena». Hubo una pausa. «Habla». Le conté todo: la llamada, la parada, lo que dijo Marisol, lo que dijo Vanessa, que la habían mandado supuestamente en camión. Miriam no se escandalizó. «¿Verificaste si había servicio a esa hora?» Me quedé quieta. «No». «Hazlo. Ahora. Captura pantalla. Y si hay número de atención, llama». Revisé los horarios publicados de la ruta regional. Llamé al número que aparecía en la página. Por ser horario festivo, la última salida había sido antes de las 6. No había camión. No había manera de que Marisol llegara sola a casa. Vanessa no la había mandado de regreso. La había dejado ahí. «Miriam», dije con la voz seca. «No había camiones». «Guarda todo», respondió. «Y reporta. Ministerio Público de Guardia y Procuraduría de Protección del DIF. No entres en pelea por mensajes. Hechos, capturas, ubicación y el estado en que encontraste a la niña». Esa noche fuimos a una agencia del Ministerio Público de Guardia. Di mi declaración con una calma que no sentía. Conté la llamada, la ubicación, la frase de Vanessa, la supuesta ruta, los horarios suspendidos y la señora que se quedó con Marisol. También levanté el reporte ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal. Al día siguiente formalicé todo. Contesté preguntas que me revolvieron el estómago. Sí. La niña había sido dejada sola. Sí. Sus responsables se fueron de viaje. Sí. Estaba segura conmigo. Sí. Yo podía resguardarla. Patricia dio su nombre y su teléfono.
Después confirmó que había encontrado a Marisol llorando en la parada y que nadie de su familia estaba con ella. Esa noche, Marisol durmió en el cuarto de visitas. Enrique puso una lamparita junto a la cama. Yo no dormí. Durante los siguientes 4 días esperé una llamada. No la furiosa ni la teatral. La llamada de una madre que se da cuenta de que su hija no está donde debería. No llegó. Día 1, nada. Día 2, nada. Día 3, tampoco. Marisol estaba en mi casa, comiendo poquito, pidiendo perdón por todo, bañándose con la puerta entreabierta porque tenía miedo. Su familia seguía en la cabaña. La reserva era de varios días. Lo supe por las fotos que subían de ponche, fogata y regalos. Después, supe que Vanessa ni siquiera llamó a la casa. Dio por hecho que Marisol se había encerrado y ya. El 4.º día, Vanessa llamó. Dejé que entrara al buzón. Lourdes, contéstame. Marisol no está en la casa. ¿Sabes dónde está? No preguntó si estaba bien. No preguntó qué había pasado. Solo dónde estaba, como quien busca una mochila perdida. Le mandé el audio a Miriam. No le contestes directo, me dijo. Ya hay reporte. Que intervenga la autoridad. Más tarde habló la licenciada Celia Arriaga, la trabajadora asignada por la Procuraduría. Confirmó que tomarían medidas de protección, que habría entrevistas y que Vanessa sería citada. Por ahora, Marisol podía quedarse conmigo como familiar de resguardo. Cuando Vanessa supo que Marisol estaba conmigo, no se convirtió en una madre angustiada. Se convirtió en Vanessa acorralada. Los mensajes empezaron a llegar. ¿Qué hiciste? No tenías derecho. ¿Quieres destruirme? Estás poniendo a mi hija en mi contra. No contesté. Luego vino el silencio. No era paz. Era Vanessa pensando cómo acomodar la historia. Unos días después, cambió el tono. Está bien. Quédate con ella. Y luego, no vengas llorando cuando no puedas con esa niña. Siempre lo echa todo a perder. Miré la pantalla hasta que se apagó. No lloré. Tomé captura. La licenciada Celia programó entrevistas. Vanessa faltó a una. Omar no apareció en otra. Mis papás tardaron días en responder. Nadie sonaba como una familia desesperada por recuperar a Marisol. Sonaban molestos de que alguien hubiera puesto por escrito lo que ellos querían mantener en secreto. Con el paso de las semanas, Marisol se quedó legalmente conmigo, bajo medida de protección. Miriam me acompañó para solicitar la guarda y custodia, y después una tutela más firme. Si quieres que esto no dependa del humor de tu hermana, me dijo, hay que prepararse bien. Miré a Marisol esa noche. Estaba en el sillón, viendo caricaturas tranquila por primera vez en días. Estoy lista, dije. Vanessa todavía pensaba que esto era un berrinche mío, que se me iba a pasar, que al final todos íbamos a doblarnos para no incomodar a la familia. 6 meses después, la vida estaba casi tranquila, no arreglada, tranquila, que ya era mucho. Vanessa faltaba a reuniones. Omar contestaba tarde. Mis papás hablaban con frases ambiguas. Hay que ver qué es lo mejor. La niña está confundida. Esto se arregla en familia. Pero nadie hacía gran cosa. El proceso avanzaba lento. Papeles, entrevistas, valoraciones psicológicas, visitas supervisadas que Vanessa pedía y luego cancelaba. Yo empecé a permitirme pensar que quizá Marisol podría quedarse conmigo de forma definitiva. Entonces, Miriam me llamó. Lourdes, ven a mi oficina hoy. Su tono me hizo sentarme antes de preguntar. ¿Pasó algo? Ven, es mejor que lo veas aquí. Para cuando llegué, mi estómago ya sabía que estábamos en problemas. Miriam cerró la puerta y me entregó una copia de una carta. Tenía membrete de notaría y banco. Había llegado al domicilio que Vanessa tenía registrado, la casa de mis papás, y por eso todos se enteraron. Lee esta parte, dijo. Leí una vez. Luego otra. Fideicomiso testamentario. Menor de edad. Nombre de Marisol. Casi 19 millones de pesos. Me quedé sin aire. No sentí alegría al principio. Sentí miedo. Porque una cantidad así, en una familia rota, no llega sin mover todo. Es real, dijo Miriam. Viene de la familia del padre biológico de Marisol.
La abuela paterna dejó constituido el fideicomiso. Murió hace unos meses, y ahora, notificaron. El padre biológico de Marisol nunca estuvo presente. Vanessa casi no hablaba de él, y cuando lo hacía era con fastidio. Yo sabía que venía de una familia con dinero, pero nadie daba detalles. Para Vanessa, esa parte de la vida de Marisol era algo que convenía borrar, hasta que apareció el dinero. Ellos ya saben, dije. Miriam asintió, y eso puede cambiar todo. Al día siguiente me llamó otra vez. Vanessa contrató abogado. Omar está detrás, empujando. ¿Qué quieren? Aunque ya sabía, reintegración inmediata. Dicen que manipulaste a Marisol y que la niña debe volver con su madre. Solté una risa seca. ¿Volver? ¿Ahora? Ahora, dijo Miriam. Después de la carta. 2 días después, llegó una notificación a mi casa. Estaba escrita con mucho cuidado, pero lo que pedían era claro: querían a Marisol de vuelta. Decían que yo había interferido en la relación materna, que Marisol estaba influenciada por mí y que Vanessa siempre había querido recuperarla. Dejé la hoja sobre la mesa. Marisol no necesitó verla para saber que algo pasaba. Estaba haciendo tarea en la cocina. Levantó la cara y se quedó inmóvil. ¿Van a venir por mí? Me agaché junto a su silla. ¿Estás segura? ¿Pero van a venir? No le mentí. Van a intentarlo. Su labio tembló. No quiero regresar. Lo sé. Yo no quiero que me lleven por ese dinero. Esa frase me partió. Ese dinero es tuyo, le dije. Es para que estés bien. Nadie va a usarlo para llevarte de vuelta. Esa noche Vanessa me escribió. Me robaste a mi hija. No contesté. Luego, la pusiste contra mí. Tampoco contesté. Después, nos vemos en el juzgado. Mi mamá dejó un mensaje de voz al día siguiente. Sonaba ensayado. Lourdes, esto ya llegó demasiado lejos. Marisol pertenece con su familia. Vanessa es su madre. No exhibas a tu hermana. Esto se arregla en familia. Lo escuché 2 veces. Esperé oír una sola frase sobre Marisol. Sobre su miedo. Sobre cómo la dejaron. Sobre los 4 días de silencio. No llegó. Para ellos, el problema no era el abandono. El problema era que ahora había consecuencias. Miriam preparó todo con una precisión que me sostuvo. Imprimió capturas, mensajes, horarios de camiones, el folio del 911, reportes, constancias de entrevistas, inasistencias, notas de la Procuraduría, valoraciones psicológicas y la declaración de Patricia. Por eso te dije que guardaras todo, dijo, señalando una hoja. Era el mensaje de Vanessa. Está bien, quédate con ella. Y abajo, no vengas llorando cuando no puedas con esa niña. Siempre lo echa todo a perder. Me senté frente a la carpeta con las manos frías. ¿Y si les creen? Miriam no dudó. Vanessa dijo la verdad antes de saber que después iba a necesitar mentir. El día de la audiencia, Marisol se quedó en casa con Enrique. No quería que se sentara en una sala donde adultos hablaran de ella como si fuera una cosa. Antes de irme, me tomó de la manga. ¿Tengo que volver? Me agaché y la miré a los ojos. No voy a dejar que te manden a un lugar donde te hicieron daño. No le prometí algo que dependía de un juez. Le prometí pelear por ella. La audiencia no fue como en las películas. No hubo gritos ni discursos largos. Hubo papeles, fechas, preguntas y silencios. Vanessa llegó vestida como madre ejemplar. Omar se sentó a su lado, serio. Mis papás parecían ofendidos, como si todo esto les estuviera pasando a ellos. Vanessa dijo que yo me había obsesionado con Marisol. Miriam presentó los mensajes donde Vanessa me decía que me quedara con ella. Vanessa dijo que siempre había buscado convivir con su hija. Miriam mostró las citas canceladas y las entrevistas a las que no asistió. Omar dijo que siempre había tratado a Marisol como parte de la familia. Miriam leyó reportes donde Marisol contaba que la dejaban fuera de paseos, comidas y celebraciones. Mi mamá intentó decir que Nochebuena había sido un malentendido. Miriam presentó los horarios suspendidos de los camiones, la ubicación de la parada y la declaración de Patricia, que encontró a Marisol llorando. Luego hicieron una pregunta sencilla. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que la madre preguntara por la niña? 4 días. No había manera de adornarlo.
Vanessa bajó la mirada. La resolución no llegó ese mismo día. Estas cosas terminan con semanas de espera, más papeles y noches en las que una intenta no imaginar todos los finales posibles. Marisol volvió a terapia. Yo volví al trabajo. Enrique siguió haciendo desayunos enormes porque no sabía ayudar de otra manera. Hasta que Miriam me llamó. «Lourdes», dijo, más suave que de costumbre. Ya salió. Me quedé quieta en el pasillo de la oficina. Y se mantiene la medida de protección. Se niega la reintegración con Vanessa. La guarda y custodia queda contigo mientras avanza el proceso definitivo. Y el juzgado ordenó que el fideicomiso se administre exclusivamente para beneficio de Marisol, bajo supervisión. Vanessa no va a administrar